Hola. Eh, bueno, entonces la clase pasada vimos el método de cuadrados mínimos para ajustar curvas a un conjunto de datos en regresión lineal. Entonces, de hecho, encontramos allí un modelo ajustado, pero bueno, eso es solamente un primer paso. Ahora lo que vamos a ver es que, bueno, una vez que tenemos nuestro modelo, que habíamos dicho que era más o menos algo de esta forma, donde esta parte es el error y dijimos que pues la suma del error, el valor esperado aquí de esto pues era cero, ¿no? Entonces, bueno, esto entre n, pero de todos modos, esto como n valga, lo que tiene que ser cero es esta suma. El caso es que, bueno, dimos fórmulas, ¿no?, para estimar alfa y beta. Entonces el estimador de alfa le llamamos a y era la suma de x por la suma de x cuadrado. A ver, no es x, es y. De y, la suma de x cuadrado menos la suma de x, suma de xy. Esto dividido entre n, la suma de x cuadrado menos suma de x elevado al cuadrado. Y teníamos el estimador de beta, la ordenada, no, esta es la pendiente, a es la ordenada del origen, b es la pendiente, es n veces la suma de xy menos la suma de x por la suma de y dividido entre lo mismo, n de suma de x cuadrado menos la suma de x elevado al cuadrado. Y encontramos algunos valores. Y encontramos un modelo y igual a más bx. El asunto es que esto pues nos da únicamente una recta, ¿no? Nos da una recta, digamos esta recta, esta es y igual a más bx. Y bueno, si yo aquí eligiera algún valor x, pues este me va a dar este punto únicamente, pero habíamos visto que de hecho los puntos no están, la mayoría o no todos están sobre la recta, sino que están alrededor, que de hecho cada valor aquí en realidad me define una gaussiana y aquí hay valores que van a estar alrededor, ¿no? Entonces, eh, cada que tenemos una distribución normal, y suponemos que esta también lo es, pues lo que vamos a querer es ajustar intervalos de confianza para esto, ¿no? Entonces, vamos a tener intervalos de confianza para A y B. Aquí los valores del modelo. Y también, y sobre todo, bueno, ¿no? Todo es importante, para algún valor y0 le voy a llamar, dado x0, ¿sí? Entonces este valor y0, dado x0, también le vamos a dar un intervalo de confianza. En los libros, yo lo pondría únicamente así, pero en los libros generalmente esto se da así como mu de y, a ver, ¿cómo? Mu de y dado x0, así. Entonces, bueno, cuando en un libro vean algo así, pues lo único que es y dado x0. Entonces, bueno, antes de proceder a dar los intervalos de confianza, tenemos que definir algunas cantidades. Entonces, primero definimos la suma de errores cuadráticos. Esto es esto, SSE, pues es que esto está en inglés, son iniciales en inglés. Y esta es la suma de I igual a 1 a n de y son las y's, los datos que colectamos, menos y con gorrito. La y con gorrito
esta es la y que nos da el modelo. Entonces, si yo diera algún valor, tendría que sustituir en la ecuación que encontré a más bx, o sea, tendría yo algo así. No voy a hacer todos los pasos, pero bueno, aquí básicamente como este es el modelo, pues sería menos a menos bxi. Ajá. Y esto al cuadrado, ¿no? Son errores cuadráticos. Y esto, pues después de algunas manipulaciones, me va a dar esto, SSE, resulta ser la suma de i igual a 1 a n de y menos el promedio de y, menos 2 veces b, la suma de i igual a 1 a n de xi menos x promedio por y menos y promedio más b cuadrada con la suma de i a n de xi menos x barra x promedio elevado al cuadrado. Entonces esta es la suma de errores cuadráticos. Ahora vamos a usar una notación para simplificar esto un poco. Entonces voy a definir sxx, esta va a ser esta suma, la suma de i igual a 1 a n de xi menos x barra al cuadrado, luego syy pues va a ser la d igual a 1 a n de y menos y barra al cuadrado, y por último sxy va a ser la suma de i igual a 1 a n de xi menos x barra por y menos y barra. Y con esta notación, pues vamos a tener que la suma de errores cuadráticos va a ser syy menos 2b sxy más b cuadrada sxx. O bien, como eso también, bueno, si quieren lo verifican aparte, resulta que b es lo mismo que sxy dividido entre sxx, y entonces sse es syy menos bsxy. Esto lo vamos a utilizar posteriormente. Entonces, por ejemplo, aquí de inmediato, para s cuadrada que sería, no es exactamente, pero bueno, sería parecido a la varianza. Esto es la suma de i igual a 1 a n de y menos y ajustada, ¿no? Entonces esta, la de los datos menos la ajustada, esto pues con esta notación que puse es SSE entre n menos 2. Y esto lo calculamos así, SYY, las que tengo allá, menos BSXY, dividido entre n menos 2. Por supuesto que S, bueno, no por supuesto, S es la raíz de S cuadrado. Entonces aquí esto lo vamos a usar con varias cosas de las que tenemos para la regresión lineal. Entonces aquí una de las cosas que tenemos es esto. Queremos un intervalo, dijimos, ¿no?, de confianza del, bueno, voy a ponerlo así como 100 por 1 menos alfa por ciento, ¿no? Si alfa generalmente lo vamos a estar tomando como 0.05, o sea, yo para esta clase, pero a veces se toman otros alfas, 0.01,
no sé, otros valores, ¿no? Entonces yo voy a tomar este punto 0,5. Y entonces aquí, para esto, el intervalo de confianza para, para beta, beta del modelo, pues lo voy a definir con B menos T de alfa medios a n menos 2 grados de libertad por S, esta S que definí acá arriba, entre la raíz de Sxx. Esa es la otra que di allá anteriormente. Esto es menor que beta y menor que B más, bueno, lo mismo, solamente aquí sumo en lugar de restar y este es S raíz de esta Sxx. Entonces, este es el intervalo de confianza para beta. Luego, para alfa, voy a también dar un intervalo de confianza. Pues este lo voy a dar con A, obviamente. Entonces, este es T de alfa medios a n menos 2. Y esto va multiplicado por S, raíz de la suma de, la suma de x cuadrada. Eso, de hecho, eso lo definimos anteriormente cuando vimos cómo encontrar A y B. Este es n, la suma de x, la suma así, es xx. Y esto es menor que alfa, menor que A más T de alfa medios a n menos 2 grados de libertad, S raíz de la suma de x cuadrado entre la raíz de n Sxx. Esto es el intervalo de confianza para alfa. Ahora, antes de dar el intervalo de confianza para la respuesta media, que se le llama, pues ahora definimos el coeficiente de determinación. ¿Cuál coeficiente de determinación? Bueno, primero que nada usamos lo que vimos antes, la suma de errores cuadráticos, y esta es la suma de y igual a 1 a n, ya habíamos dicho, de y menos y ajustado. Y definimos también, usamos ST, bueno, usamos y definimos esto como la suma de y igual a 1 a n de y menos y barra. Y barra es el promedio de las y. ¿Sí? Entonces, con esto, SSE y SST, el coeficiente de determinación es R cuadrada igual a 1 menos SSE entre SST. ¿Sí? Entonces aquí, ojo con esto, como los dos números son positivos, entonces esto siempre es un número positivo. Bueno, pero no solo eso, sino que este nunca es mayor que este. Entonces esto siempre es menor que 1. Ahora, lo menos que puede valer, porque estos son números cuadrados, lo menos que puede valer SSE es 0. Entonces, si este vale 0, ¿qué tendríamos? Que 1 menos 0, pues tendríamos, esto valdría 1. Y lo más que puede valer es igual que SST. Si eso pasara, entonces SS entre SST sería 1 y 1 menos 1 sería 0. Y esto siempre va a suceder, que el coeficiente de determinación siempre es positivo, pero además siempre está entre 0 y 1. Si esto valiera 1, pues sería la correlación perfecta. Si esto valiera 0, sería la total falta de correlación, totalmente
ajena una variable a la otra, no habría relación alguna. Nunca sucede, se supone, por eso no puse aquí igualdad, sino es nada más menor. Si eso sucediera, en realidad no tendría caso que estuviéramos haciendo análisis estadístico. Entonces, con el coeficiente de determinación, vamos a ver qué tan, qué tan bien se ajusta la recta y igual a más bx a los datos. Entre más cercano a 1, mejor es el ajuste. Y ahora sí, el intervalo de confianza del 100 por 1 menos alfa por ciento para, bueno, en los libros le llaman la respuesta media, dado un x0, que es, bueno, pues va a ser con el y ajustado para ese valor de x, ¿no? Yo sustituyo en la ecuación y luego pues, va a ser menos, voy a usar igual la distribución t a alfa medios y luego va a ser s raíz cuadrada de 1 entre n más x0 menos x barra, es el promedio de los valores x, entre sxx. Todo esto va a ser menor que mu y de x0, ¿no? Entonces, eso, acuérdense que en realidad esto pues es y nada más, ¿no? La y que ando buscando, pero bueno, así es como se dan los libros y esto es menor que, bueno, lo voy a escribir acá abajo. Esto debería de ir aquí, pero bueno, esto es y0 más t de alfa medios a n menos 2 grados de libertad por s raíz de 1 entre n más x0 menos x barra al cuadrado entre sxx, ¿sí? Entonces, esos son los tres intervalos de confianza que vamos a usar. Bueno, entonces, vamos a continuar con el ejemplo que vimos la vez pasada. La vez pasada teníamos un conjunto de 5 datos n igual a 5 y encontramos varias cosas, que la suma de x era 3.7, la suma de y era 12.4. Ya no escribo todo la tabla, ya la tienen ustedes, o si no, pues vean el video. Este es 10.89, la suma de x cuadrada es 3.83. Bueno, entonces de aquí de inmediato, porque lo vamos a usar, vamos a encontrar x barra, el promedio. ¿Qué es? Bueno, pues es la suma de x entre n, o sea, 3.7 entre 5, lo cual nos da 0.74. Luego, y barra. Y barra pues es la suma de y entre n, o sea, 12.4 entre 5, y esto me da 2.48. Luego, aquí vamos a ir calculando sxx. Entonces, agarro dato por dato en x, 0.1, le resto el promedio, 0.74, elevo al cuadrado. Luego el otro es 0.4 menos 0.74 al cuadrado más 0.7 menos 0.74 al cuadrado más 1.1 menos 0.74 al cuadrado más 1.4 menos 0.74 elevado al cuadrado, y esto me da 1.092. Luego, calculo S, Y. Este es, entonces, valor por valor en Y, 1.5 menos 2.48 al cuadrado, más
1.9 menos 2.48 al cuadrado más 2.5 menos 2.48 al cuadrado más 2.9 menos 2.48 al cuadrado más 3.6 menos 2.48 al cuadrado, y esto resulta 2.728. Y ahora S de XY. Entonces aquí va a ser 0.1 menos 0.74 por 1.5 menos 2.48 más 0.4 menos 0.74 por, bueno, aquí esto sigue acá, es multiplicación, y entonces es 1.9 menos 2.48 más 0.7 menos 0.74 por 2.5 menos 2.48 más 1.1 menos 0.74 por 2.9 menos 2.48 más 1.4 menos 0.74 por 3.6 menos 2.48, y esto resulta 1.714. ¿Sí? Entonces ya tengo los otros valores que necesitaba. Ya puedo encontrar SE, la suma de errores, la suma de cuadrados, errores cuadráticos 2.78 menos 1.569597, que es lo que vale B, por 1.714. Esto lo calculo y me da 0.08971074. De aquí, pues también ya calculo esta S cuadrada, esto es 0.08971074 dividido entre n menos 2, o sea, esto entre 3, ¿verdad? 0.02990358. Y S, pues es la raíz cuadrada de esto, o sea, 0.1772926,5. Bueno, pues ya de una vez también, como voy a estar usando t, la distribución t, bueno, pues calculo la t con, es de 0.975 a n-2, o sea, 3 grados de libertad. Esto, bueno, esto lo calculo con R. El comando aquí es QT 0.975,3, ¿no? Y esto es el valor que me dio. Entonces, con esto ya puedo encontrar mis intervalos de confianza. Para beta, ¿qué tengo? Beta, bueno, pues es B 1.569597 menos 3.2, no, entonces no, 18, 24, 46 por 0.17, 29, 26,5 entre raíz de 1.092. Esto es menor que beta y esto es menor que, bueno, lo mismo, nada más que con suma. Entonces esto es más 3.18, 24, 46, 17, 29. Esto, hacemos los cálculos y me da que beta tiene que estar en el intervalo 0.4296 y 2.096234. ¿Sí? Este es el intervalo para beta. De hecho, a lo mejor debería de ser abierto, pero bueno, lo dejo cerrado, no importa. Ahora para alfa, ¿qué tengo?
Entonces, ahora es, ¿dónde está? Mm, eh, ah, ¿dónde encuentro a? Ya lo perdí, creo que aquí se va a acabar el video. Ah, no, ya no. Ya lo encontré. 1.318498 menos t es 3.182446. Luego aquí que es s, ok, 0.1729265. Y luego aquí que tengo es la suma de x cuadrada, raíz cuadrada. A ver, y ya se me perdieron las cosas. ¿Dónde está la suma? Ay, ay, ay. La suma de x, la suma de x cuadrada. Ok, la suma de x cuadrada es 3.83. Pero esta es raíz. Sí, esta es raíz. Luego yo tengo entre n, que vale 5 por sxx. Y sxx también ya lo perdí, no lo perdí. Sxx, aquí está. No, ese no es. Sí, ya lo perdí. No lo puedo creer. Es 1.092. Entonces, esto es menor que, menor que alfa, menor que lo mismo. Entonces, bueno, mejor en lugar de estar escribiendo esto, voy a hacer el cálculo rápidamente porque menos son 3.182446 por punto 1729.265 por la raíz cuadrada de 3.83 entre la raíz cuadrada de 5 por 1.092. Hacemos changuitos. Esto me da más, etcétera. Entonces esto me da 0.8575779. Entonces, y el otro es cuando hago la resta. Entonces aquí ya nada más cambio el signo a más. Cuando hago la suma es 1.779418. Entonces, alfa tiene que estar en este intervalo. Uy, y todavía me está faltando algo. Bueno, sí. Entonces, ¿qué me falta? Dado algún valor de x0, quiero encontrar y. Entonces, sea x0 igual a 1, para hacerlo así muy fácil. Y entonces, ¿cómo encuentro el intervalo de confianza para y? Bueno, pues primero calculamos y0. Y0 es a más bx0, o sea, 1.318498 más b, 1.569597 por x0, que vale 1. Entonces, pues esto vale lo mismo, y entonces y0 solamente es la suma de estos, son 1, son 5, 9, 0, 8, 8, 8. Punto. Entonces, esto vale y0. Y entonces con la fórmula es y0, o sea, 2.888095 menos, entonces, ¿qué era? T de alfa, ok, entonces 3.182446, luego S
Ese es 0.1729265 por ese, no es ese, y luego por la raíz, la raíz de un quinto más x menos x, o sea, es 1 menos el promedio que era 0.74 al cuadrado entre sxx. Sxx es 1.092. Esto es menor que, bueno, en los libros es así, y de x0, yo nada más le llamaría esto y ya, ¿no? Pero así se le llama en los libros. Entonces, bueno, y esto es menor que esto mismo, más todo esto que está aquí, ¿sí? Entonces, cuando hago las operaciones, me resulta que mu de y dado x0, o sea, simplemente y, debe de estar en el intervalo 2.60, 64, 55, 3.1697, 35. Bueno, ya nada más para terminar, voy a dar unas relaciones importantes aquí. La primera es que se define la suma de cuadrados totales como la suma de 1 a n de y menos y barra al cuadrado. La suma de cuadrados de la regresión es la suma de i igual a 1 a n de la y de la recta ajustada menos y barra al cuadrado. Y bueno, esta ya la teníamos, pero la reescribo aquí. Es de i igual a 1 a n y menos y de la recta que encontramos. Y claro, esta es la suma de cuadrados totales porque resulta que esto es igual a SSR más SSE. Entonces, algo importante es verificar que se cumple esto. La otra cosa es que vamos a definir R como la raíz cuadrada de R cuadrada, que este es el coeficiente de determinación y este pues, es el coeficiente de correlación. Así se le llama. Lo voy a escribir otra vez acá con una notación diferente. A veces ayuda más, a veces no. Eso ya depende de varias cosas. Esta es la raíz de sxx, syy, las sumas que habíamos definido antes. Entonces, esta es la fórmula más usual. O bueno, a veces se usa también, aunque antes di era una mayúscula, a veces se usa con minúscula también para el coeficiente de determinación, así. Entonces, de cualquier manera hay que sacar alguna raíz cuadrada, pero eso va a depender de varias cosas. Entonces, tenemos que, por ejemplo, para el ejemplo que teníamos, sxy es 1.714 elevado al cuadrado y esto va por 1.092 por 2.728 y esto me da 0.9861765 y la raíz cuadrada de esto es 0.9930642. Entonces, esto no es 1, pero está muy cerca, ¿no? El error está ya en los milésimos, es 993. Entonces, quedamos muy cerca del 1, quiere decir que hay una correlación muy, muy, muy buena. Y de hecho, este va a ser el que más se utiliza, el coeficiente de correlación, que se llama coeficiente de correlación de Pearson.
Ajá. Hay otros coeficientes de correlación. Nosotros vamos a estar utilizando el de Pearson. Entonces, cuando hable del coeficiente de correlación, si no digo otra cosa, es el de Pearson. Y lo vamos a utilizar también en otros ejemplos de correlación. Este era nada más la correlación simple, pero en otros también se utilizan otros coeficientes. Y eso va a ser todo. Gracias por su atención.